y necesitamos revisar en profundidad lo que nos va a decir el tema de hoy. ¿De acuerdo? Creo que es la primera vez que no he dicho el tema, lo cual quiere decir que venís como un poco ignorantes de lo que podéis encontraros. Ya no solo es la película, como siempre, sino que además el tema no lo tenemos. Hay dos temas que a mí me preocupan en este momento. Uno es lo que queremos lograr y otro es qué nos lo impide, ¿no? ¿Cuál es nuestra meta? Año 2014, el número 7, para los que les gustan los números, un número de trascendencia espiritual para los que dicen que el 7 es espiritual o que tiene unas connotaciones súper fuertes, tenemos 7 centros, un montón de cosas. Pero, más allá de esta posible anécdota, lo más importante para mí hoy es que el día 1 de diciembre, bueno, yo lo hago el día 31, yo lo hago el día 31 de diciembre, otros lo hacen el 1 de enero, nosotros nos planteamos qué va a suceder hasta el 31 de diciembre. Espero que esta sea vuestra tónica general, que hagáis esto, que el día 31 reviséis lo que queréis hacer en la vida y que ya el día 1 de enero os planteéis cómo lo queréis, ¿vale? Sería lo ideal. En cualquier caso, si no lo habéis hecho, nos lo podemos plantear para que podáis ver cómo se hace. Lo que es importante es que este es un camino de 12 meses que tiene mucho que ver con nuestros 12 primeros meses de vida. Nuestros 12 primeros meses de vida marcan de alguna manera nuestra capacidad de recorrer todos los 12 meses de nuestra vida a partir de ese momento. Y nuestros primeros 12 años de vida todavía lo marcan mucho más. Los 12 serían como un patrón y después es nuestra actuación. Esto es lo que sucede. Pero lo que nosotros nos planteamos es, en este momento, si nos vamos a dejar llevar por lo que está planteado o queremos hacer una ruptura de ese planteamiento y cambiar nuestro paradigma y convertirlo en otra cosa. Ese sería el planteamiento. Al final esto es un camino. Y un camino no es algo que se produce de forma sencilla, sino que se hace más sencillo dependiendo de que sepas a dónde vas, pero al final del camino te encuentras piedras y un montón de cosas, desviaciones, posibles monstruos, que tenemos que saber lidiar para que cuando van pasando los meses no estemos totalmente fuera de nuestro camino. Y cuando estamos fuera de nuestro camino es muy difícil volver otra vez. ¿Por qué? Hemos empezado aquí, estamos a día, ¿qué día? 12. ¿Listos? No tengo idea. Estamos el día 12 de enero, me encantaría haber hecho esto el día 1. Ya han pasado 12 días, ponemos el número 12, esto es como muy interesante. Y los que no habéis marcado así lo que queríais, ya estáis fuera del camino, fijo. Fuera del foco, etc. Pero a ver, ¿cómo somos los seres humanos? Los seres humanos somos muy cómodos. Bueno, yo además, muy cómodos. Si ya hemos empezado a salirnos, empezamos a pensar que este es nuestro camino, en lugar de pensar que era que teníamos previsto, o que parece ser que nos veníamos todos. O nos vamos, este camino sería que parece que estamos bien, ¿eh? Este camino nos vamos fuera, pero parece que estamos mal. En cualquier caso no era nuestro camino. Nos parezca que estamos bien o nos parezca que estamos mal, no es nuestro camino. Por lo tanto, no es el camino que tendríamos que recorrer, aunque nos parezca delicioso. Cuando ya estamos aquí, no hay nadie en su sano juicio que quiera bajar, perder todo ese tiempo y empezar a iniciar su camino. El caso es que cuando nos vamos alejando, lo que parecía que era bueno, a tanta distancia como estemos pensando que es bueno, en realidad estamos en la sombra más absoluta. Y eso es lo que yo quiero trabajar hoy. ¿Cómo podemos salir de ese lugar al que vamos y estamos perdidos? Y que en muchos casos creemos que funciona. Pensé mucho en dos cosas. Uno, en una película que nos permitiera ver cómo funciona el camino, cómo vamos por él, que me parecía muy interesante, y otra, cómo ciertas actitudes nuestras nos sacan del camino. Ya no es que nos perdamos el foco, sino que algo que nos pasa a nosotros dentro nos saca del camino. Y al final no sé qué hacer. Todavía tengo las dos películas aquí, no sé qué hacer, ¿no? Porque si trabajamos la realidad y es cómo es el camino, qué nos va pasando, cómo nos imaginamos que el camino es A, pero en el fondo estamos viviendo B,
etcétera. Esto es como cuando encuentras un novio o una novia, ¿no? Que la ves el primer día y traes un guante. Oh, esta es la que te va. Y cuando va pasando un poco de tiempo, el guante o está pequeño, es un color que no te va, te oprime, empezamos un camino que pensamos que va a ser fácil al final de todo. Entonces yo os voy a preguntar, ¿qué os apetece más? Bueno, yo voy a hacer lo que quiera. A través de vuestra conversación voy a decir, ¿qué os apetece más? Ver cómo se inicia el camino, cómo seguir hasta él y llegar al final y cómo se cuenta el camino después, o lo que os apetece es ver qué nos impide hacer el camino. Aquí algunos dicen, prefiero no saber el camino y ver cómo me pierdo. Yo digo, y entonces si no sabes a dónde vas, ¿para qué quieres saber cómo te pierdes? ¿No? Vamos allá, vamos allá. Bueno, porque lo que yo quiero que reviséis es que en la medida que estáis diciendo una cosa a otra, ¿qué os pasa? ¿Qué os hace decidir que queréis ver cómo no se cumple el camino cuando en realidad no tenéis ni idea de qué camino es? ¿O realmente queréis saber cómo se hace el camino, cómo se elige, etcétera? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Estabas genial ahí donde estás. Estás genial ahí donde estás. A veces los guantes se nos hacen tan apretados que nos duelen luego las manos. Bien. ¿Qué os apetece? ¿Esa postura? Dos. Tres. La energía, la energía. Vale, ¿qué os apetece? ¿Cuántos de los que estáis aquí tenéis fijado el camino del año? Sí, lo que vais a hacer este año, lo que queréis que pase. ¿Cuántos lo tenéis? ¿Y cuándo será el día 12 y ya os habéis perdido? ¿Qué pasó para estar perdidos el día 12 ya? Tenéis propuesto, por ejemplo, imaginaros, habéis propuesto, no me voy a enfadar con mi madre en todo el año. Eso es el día 1 y el día 2 ya no me lo veis. ¿Qué pensáis? ¿Qué necesitamos? Bueno, yo creo que vamos a ver una película que los que la habéis visto estupendo, que se llama La vida de Pi. ¿Sí? Y yo quiero proponeros una cosa. Quiero proponeros algo que me parece súper importante. Que nos planteemos que si no hemos hecho los objetivos, hoy decidamos que es imprescindible tener objetivos para llegar a ellos. Si no, el sistema no funciona. O tenemos un objetivo claro, y el objetivo tiene que estar planteado en 5 niveles totalmente desarrollados, tiene que estar mirado lo que uno tiene, lo que a uno le falta, tiene que ser un trabajo tremendamente complejo, pero hay que hacerlo, porque si no es inviable que no nos perdamos. Pero inviable de todo punto que no nos perdamos en el camino. Y nos vamos a perder en el camino porque en el camino tenemos amigos que no quieren que vayamos por ese camino. Porque a veces el camino nos aleja de amigos, porque a veces el camino no nos deja que sea tan agradable lo que hacemos, porque nos exige un estudio, porque nos exige un cambio, o por lo que quieras, ¿no? Imaginaros cómo es la vida, de difícil y de fácil, como queramos, pero hay una cosa que es casi inviable, y es nuestra personalidad. Y nuestra personalidad normalmente nos muestra qué lado del camino no queremos, ¿vale? Bien, La vida de Pi, que la hay en 3D, para los que tengáis televisión en 3D, tiene la metáfora, maravillosa, al menos para mí, de que nuestros congéneres a veces parecen animales. Y entonces, si somos capaces de verles como un dragón, si somos capaces de verles como un león, si somos capaces de verles en su dimensión, nos va a ser muchísimo más fácil saber cómo poner los límites o no poner los límites. Sí quiero que nos planteemos antes de ver la película que realmente vemos en las películas lo que queremos ver. Vemos en la vida lo que queremos ver. Os voy a proponer, el mes que viene os voy a proponer que traigáis, cada uno de vosotros, los que queráis, traigáis una película. Luego, alguien elegirá, yo diré el tema antes, y os daréis cuenta cómo cualquier película vale para cualquier tema. ¿Por qué? Porque si tú vas caminando por la calle y lo que quieres es encontrar algo, solo miras ese algo. Entonces, si en la película nos centramos en lo que queremos ver, va a ser mucho más fácil que podamos encontrar la respuesta en la película a lo que queremos ver. Si no, va a ser mucho más difícil. Entonces, yo quiero que penséis en un camino, quiero que penséis que es vuestro camino y todos los elementos que en ese camino
se van produciendo, todos los elementos que os van deteniendo y que os van apoyando para que al final hayáis conseguido o no conseguido lo que queréis. Hay una cosa que seguramente ninguno de vosotros os planteáis. Cada día es una supervivencia. Todos los días es una superación de la muerte. Todos los días es una superación de la muerte. De la muerte física, de la muerte emocional, de la muerte intelectual, de la muerte mental y de la muerte espiritual. Lo cual quiere decir que todos los días, para que eso se supere, necesitamos estar vivos y decidiendo dónde vamos. Si no tenemos claro lo que queremos en ninguno de los campos, es inviable que nos sintamos vivos. Estaremos simplemente vegetando. Y esta película nos enseña cómo no podemos vegetar. El océano son nuestras emociones y él vive en el océano durante un tiempo para salir adelante. ¿Qué os pido? Muchísima observación, porque si no nos vamos a perder en la película. Necesitáis observar muy profundamente lo que pasa. Muy profundamente lo que pasa. Porque está el simbolismo y la realidad. Y la película tiene mucho simbolismo que está escondiendo mucha realidad y necesitáis unir el simbolismo a la realidad porque si no os perderéis. Es una película simbólica como lo podría ser Avatar. Entonces, para que realmente nos demos cuenta, tenemos que plantearnos que es alguien que cuenta su historia. Cuenta la historia de un camino, de lo que le pasó en el camino y qué hizo que sucediera eso en el camino. Puedes sentarte aquí, pequeño. Entonces, ¿os habéis ido a la película? ¿Cuántos la habíais visto? Ah, qué bueno. ¿Alguien me puede decir de los que lo habéis visto qué conclusión habéis sacado? ¿Qué conclusión habéis sacado de la película? ¿Los que lo habéis visto? ¿Perdón? Siempre tantas palabras me confusan. ¿Perdón? ¿Qué conclusiones habéis sacado de la película los que lo habéis visto? ¿Hizo una persona de supervivencia? El objetivo, claro. ¿Objetivo? ¿Qué más? Que cada uno elige la vida que quiere vivir, ¿no? Cómo ve la vida. Que cada uno ve la vida como quiere vivirla. ¿Qué más? Que es importante convivir y enfrentarte a tus miedos. Enfrentamiento a los miedos. John coloca la película para esta gente tan sabia y ya la tienen casi lista. Para los que sois sensibles, hay momentos de mucha sensibilidad, o sea que cerrar los ojos, llorar, clines, también, justificar lo que tú consideras sus injusticias. Es que si colocas a Dios en el camino de lo humano, estás decidiendo o pensando que Dios tiene que intervenir en el camino de lo humano, ¿no? Y si Dios tuviera que intervenir en el camino de lo humano, ¿para qué hace el camino del humano? Que lo haga Dios. Entonces, si colocas aquí a Dios y aquí colocas al hombre, ¿para qué quieres que esto intervenga sobre esto? ¿Qué es lo que no entiendes? O sea, cuando él empieza su andadura, lo que él va haciendo es buscando respuestas. Y las respuestas se encuentran en filosofía. Cuando aparece el primer filósofo, vamos a poner a Heráclito, no es el primero, pero es uno que nos da indicaciones muy interesantes. Heráclito, Parmenides, cualquiera de ellos, lo que quiere saber es qué significado tiene el entorno. Quiere saber qué hace el entorno en la vida de las personas. Y entonces coloca los elementos. Y los 4 elementos le dan sentido y se da cuenta de que el elemento nos muestra que nada de lo que pasa se vuelve a repetir. Sea el fuego, sea el aire, sea el agua, nada se vuelve a repetir. Lo que pasó no vuelve a suceder. ¿De acuerdo? Cuando Heráclito da estas respuestas, desaparece la ignorancia. La ignorancia en relación a que estamos dentro del mundo y somos seres con elementos. Y los elementos que están fuera están respaldados por los que están dentro. Más allá de eso, vienen otros filósofos que se cuestionan qué tenemos que sentir en este mundo. Y lo que buscan es el sentido de la satisfacción del hombre en la tierra.
y empiezan a darse cuenta que la interacción del hombre con las cosas de la tierra provocan en el hombre sensaciones, sentimientos, gozos, desacatos, acatos, y el hombre necesita placeres. Ya no solo le interesan los elementos, sino qué pasa en esos elementos y cómo los puede utilizar. Y genera el jardín del Edén. Pero las respuestas son pequeñas. Existe un entorno, podemos disfrutar de él, pero ¿por qué estamos nosotros en ese entorno y en ese disfrute? Y aparece Sócrates. Esto es rudimentario, ¿eh? Es una explicación rudimentaria, pero nos puede ayudar mucho. Y Sócrates empieza a cuestionarse el porqué de las cosas, y empieza a identificar sentidos del entorno, sentidos de los sentimientos, pero se da cuenta de que el hombre es algo más que todo esto, es algo que razona, es algo que va más allá. Y entonces hace al hombre como un ser racional que tiene la capacidad de darse respuestas. Si te das cuenta, Dios sería la esencia máxima, si creemos en Dios, y el hombre en sus primeros momentos está lo más alejado de Dios. Pero Dios es los elementos, Dios es el gozo, Dios es la razón, ¿no? Parece como que quisiéramos justificar la existencia de Dios en la tierra. Y Sócrates decide que las justificaciones son suficientes, que entenderlos por qué son suficientes, y se muere por ello. Y dice Platón, ¿qué sentido tiene buscar respuestas si no las puedes experimentar? Y dice que la experiencia es imprescindible. Y Platón convierte al hombre en alguien que tiene mente. Va más allá de la razón. La mente es un pensamiento y cuando el pensamiento se construye, se convierte en una realidad tangible. Y le convierte en alguien que puede tener la experiencia de Dios. Puede tener la experiencia de la justificación, la experiencia del gozo, la experiencia del entorno. Y Aristóteles dice que nada de esto tiene sentido si no viviéramos en la justicia, si no viviéramos en un punto medio. Porque nada es tan verdad, ni nada es tan mentira, nadie es tan bueno, ni nadie es tan malo, como para que hagamos las cosas en un extremo. Que tenemos que ir al centro de las cosas. Y al centro de las cosas solo se vive caminando en ellas. Y por lo tanto Aristóteles dice que para llegar a ser tenemos que tener acciones de lo que queremos ser. Esta película maneja todo esto. Entonces, si a ti te interesa Dios, y Dios es para ti un concepto, haz acciones que en ti justifiquen la existencia de Dios. Porque eres tú el que estás buscando a Dios. En la película, cuando él empieza con los conocimientos que nacen en la tierra, que son de ellos, que son de la propia filosofía de la tierra, el hinduismo. Y él es hinduista, pero a la vez descubre a Cristo. El hinduismo le da el sentido de la vida y Cristo le da el amor. Y más allá de eso se encuentra con Alá. Que Alá es la justificación de por qué estamos en el mundo. Y cuando se encuentra con todo esto, se da cuenta del judaísmo. Y cuando se encuentra con todo esto, se da cuenta de que todo esto, junto, en realidad es una respuesta de Dios. Que las respuestas no son una, ni cómo se ve con 3.000 o 30.000 dioses en el hinduismo, ni cómo se ve en el cristianismo que solo hay 3 dioses, ni cómo se ve Alá que solamente hay uno, etc., ¿no? Entonces, la simplicidad es que tú simplifiques tu experiencia de Dios en lugar de decir que Dios es una manifestación de todo lo que no te gusta aquí y de todo lo que te duele aquí. Pensar que cada dolor que tú tienes lo ha hecho Dios, piensa que tú seas una manifestación de esa prepotencia, potencia o magnificencia, lo que quieras de Dios. Entonces comprenderás a Dios. Mientras que quieras hacer lo contrario, es imposible. Entonces experimenta las acciones que crees que son divinas en ti y entonces entenderás a Dios. Que eso es lo que Él hace. Pero gracias por darme esta oportunidad. Bien, ¿alguien más me puede decir? El tema que me parece interesante fue el miedo que lo mantenía. Bueno, el primer concepto que hay en la película
no es la supervivencia. El primer concepto es el aprendizaje. Y desde el aprendizaje podemos producir supervivencia. Lo importante de la película es cómo nos va dando las pistas de cómo se ha ido conformando su espíritu para poder ir a la batalla. La siguiente parte importante sería su propósito. Y su propósito no lo decide él, sino que lo deciden las circunstancias. Y ahora nosotros tenemos que decidir si queremos vivir ese calvario que él vive o queremos decidir nuestro camino y encontrar todas las herramientas. La diferencia es que él está aquí y él tiene una vida cómoda, tiene un montón de aprendizajes y además está sintiendo el amor. Eso se produce ahí. Y entonces su padre toma una decisión y empieza a hacer el camino de su propósito, su padre. El propósito de su padre no es un propósito que esté analizado desde quiero desarrollarme, sino desde quiero subsistir, y el propósito del padre es pensando en 2 hijos. El propósito de su padre no llega a término, porque no es para él, es para sus 2 hijos, y sus 2 hijos no lo quieren. Pero cuando él salta por encima de esta situación, empieza un camino que no es el que él quiere, y entonces aparece el miedo. El miedo siempre aparece porque no tenemos un propósito fijado. Si tuviéramos un propósito fijado que está de acuerdo con nuestro conocimiento, con quién somos, estos somos nosotros y estas son nuestras esencias y todo nuestro propósito tiene que estar aquí y tiene que avanzar, pero desde lo que somos. Entonces, si nuestro propósito no está fijado, el camino será el miedo, será todo lo que ha pasado en la película, ¿no? Bien, hay 2 historias en la película. ¿Cuál os gusta? ¿La real o la que él se monta para poder vivir? La que él se monta. ¿Y qué os hace decidir la que él se monta? ¿Perdón? ¿Y entonces? Pero la que le ha convertido a él en lo que es la historia 1 o la historia 2. Lo que le hace poder vivir en la metáfora, pero al final, ¿cuál es la historia real? La historia real es que él se convierte, de ser un niño, se convierte en un tigre, y de ser un tigre se vuelve a convertir en una persona, ¿no? Entonces, si nosotros miramos la historia real, es decir, que están dentro del barco el cocinero, está el budista, está su madre y está él, que esa es la historia real, ¿qué pensaríamos de esa historia real? ¿O nos apetecía más pensar que estaba con el tigre, con la cebra y con lo demás, ¿no? Es mucho más agradable la película así que no haber visto cómo mataban a su madre, cómo mataba él al otro, etc., ¿no? Pero ¿qué es lo que... ¿qué podemos aprender de la historia real? Que la situación le hace ver todo su potencial. Las luces, las sombras, todo lo que es, ¿no? ¿Y qué más? Vamos a ver. El tema de hoy para mí importante es, si tenemos foco, marcamos objetivos, nuestra forma de vivir va a ser de acuerdo a nuestro interior, a lo que queremos vivir, a nuestra honestidad, a nuestros valores, y si no, vamos a tener que vivir un camino que es totalmente diferente y que va contra nuestros valores, ¿vale? Él, ¿cuáles son los valores que aprendió? ¿Qué aprendió de su padre? Que él era un hombre, que era una persona, que no era un animal, que los animales podían atacar. ¿Qué más aprendió de su padre? Aprendió que además de los sentimientos existía la razón. ¿Qué aprendió de los libros? ¿Qué aprendió de defender su identidad, de ser pi y no ser pipí? ¿Qué aprendió de todo eso? Integró valores, integró la lucha, integró su identidad, integró su mismidad, etcétera, ¿no? Lo integró todo. ¿Y qué pasa cuando pasa eso? Que tú puedes tener una vida en la que tienes que matar a alguien, en la que tienes que destruir, en la que tienes que ver a tu madre cómo la destrozan,
en la que tienes que ver cómo comen a tu amigo? ¿Tienes que ver eso en la vida? No. ¿Qué nos pasa para ver eso? Que empezamos a meternos en un barco porque alguien nos lo dijo y realmente vivimos todas las cosas más horribles que nos podamos imaginar. Podemos tener la vida de Pi o podemos tener la vida que queremos. Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Y esa es la gran pregunta de esta película. ¿Qué queremos vivir? Porque si en la pareja, si en las relaciones, si con nuestros amigos no tenemos un propósito claro que esté unido a lo que somos y a lo que queremos crecer, nuestra vida no será en barco, lógicamente, ni será matando a un cocinero, pero será de mil maneras. Necesitamos revisar el potencial, necesitamos revisar hacia dónde queremos ir y qué necesitamos incorporar para llegar ahí. Si no, nuestras parejas que hemos vivido serán, no diría que la cebra, a algunos la cebra que les habréis machacado, otros serán, no sé cómo se llama ese animal tan feo, la hiena, que será la hiena y os habrá comido partes de vosotros mismos. Otros habrán sido el tigre que os han tenido todo el tiempo fuera de vuestra barca. Otros habrán sido las grandes tormentas. No sé si estamos escuchándonos y nos interesa lo que estamos hablando. Pero no hay ninguna posibilidad de eludir el camino. Él va descubriendo, y lo va descubriendo el entorno, va descubriendo los gozos, va descubriendo la razón, va experimentando, va caminando por todos los caminos y va encontrando el sentido trascendente de la vida. Pero todo esto, que está sumado en su maleta y que está puesto en su maleta, como él no tiene un foco hacia donde quiere ir, sino que lo que quiere es ir detrás de lo que le interesa, cómo es su vida. Ahora le interesa el tigre y viene detrás del tigre, ahora le interesa la chica y va detrás de la chica. ¿Cómo es su vida? Siempre yendo detrás de cosas, siempre buscando las cosas sin medirse a sí mismo. Entonces, ¿la vida cómo le lleva? De la misma manera. Pero eso es bueno, eso nos habrá pasado en algún momento. Pero ahora, a nuestras edades, no tenemos 15 años como él, ni 13 ni 14. A nuestras edades no nos podemos levantar un día 1 de enero sin saber qué queremos en el año. Porque cuando nosotros tenemos un hijo y nace y le recogemos en ese momento tan sublime, ni nos planteamos qué queremos que viva el niño. No nos planteamos decir, bueno, yo quiero que el niño viva quién es, pero voy a ver cómo es para poder ayudarle que su recorrido sea el correcto. Si veo que es impaciente, voy a enseñarle la paciencia. Si veo que es una persona muy amorosa, voy a hacerle crecer el amor. Voy a mirar al niño y voy a marcar su hito. No ha venido Jesús con una idea y los demás no hemos venido con un camino. Todos hemos traído un camino. Entonces, si ahora estamos en nuestro primer mes del año, por favor, identifiquemos quiénes somos y hacia dónde queremos llegar, que nos convirtamos en algo mucho más grande. Porque si no, estará la hiena dentro, estará el desánimo, la pérdida de paz, la pérdida de esperanza, y quedaremos exhaustos, ojalá en una playa de México. Mis amigos mexicanos somos tremendos. ¿Os habéis dado cuenta que está en mexicano? ¡Qué padre! ¿No? Se me ha hecho tan familiar, a ustedes igual no, pero a mí se me ha hecho tan familiar, ¿no? Bien, entonces, podemos compartir, podemos hablar, o simplemente nos vamos a quedar sentados. Una duda. ¿Cómo analizaríamos las dos escenas de la tormenta? La primera en el barco, cuando invita a su familia a salir, y luego ya en el bote, cuando hay nuevamente una tormenta, que incluso llamaba a su tigre a presenciarlo. Nos remonta un poco a la idea de Dios original, o sigue estando en una fase confusa. Yo creo
creo que cuando nosotros le ponemos a Dios la cualidad de ser una luz que nos orienta, es porque hemos sacado la cualidad de Dios de nosotros mismos. Es muy bueno pensar, cuando el Padre le dice, lo que tú ves o lo que tú quieres ver está en los ojos del tigre, lo que él quiere ver es que la tormenta es la manifestación de la fuerza de Dios. Lo que quiere ver es que hay cosas fuera que le están protegiendo, que le están acompañando y que le están llevando. Entonces las tormentas, ambas tormentas, son para él como llamadas de atención a que existe algo superior hacia lo que él tiene que ir. En los dos casos. Esa llamada de que pide más lluvia, que pide más fuerza, de todas formas él es un poquito irreflexivo, ¿no? Gracias a Dios la irreflexión es algo, pero es un poquito irreflexivo, ¿no? Está claro que cuando baja consigue salvar a su madre, consigue llevarla, ¿no? Pero él no quiere pensar que dejó a su hermano, que dejó a su padre, hay que hacer una selección maravillosa, y cuando tormenta hace una selección maravillosa también. La tormenta no es Dios, como la ola no es el mar, pero forma parte de ello, ¿no? Pero lo que está buscando siempre son elementos que le conmuevan para mirar hacia Dios. Cuando le dice al joven que quiere hacer la historia, es una historia que te va a hacer creer en Dios, ¿qué pensamos de eso? ¿Nos hace creer en Dios esta historia? A mí no. Nos hace creer en la capacidad que tiene el ser humano de vencerse a sí mismo cuando saca lo mejor de lo que es de sí mismo, cuando vence sus miedos, cuando no pone fuera lo que él es, ¿no? Cuando él se encuentra consigo mismo es cuando realmente encuentra a Dios. A Dios lo encuentra en él, no lo encuentra en las tormentas. En las tormentas está ese Dios que nos interesa, que sale, que se abren los cielos y de pronto ves una luz y dices Dios. Pero tan Dios es esa luz como la hiena que estaba allí, o como la tormenta cayendo, cuando se cayó, cuando entró, cuando comió, cuando se mataron. En todos los momentos está Dios. Pero él necesita vivir a Dios de una forma esotérica, de una forma simbólica, fuera de él todo el rato, y haciendo cosas por él. Hay un momento en el que da gracias. Da gracias por salvarse él, porque se murió su madre, el cocinero y todos los demás, porque da gracias. Dios es justo cuando deja que se salvan todos y se salve él. Dios está en esa manifestación de justicia. Dice, da gracias por todo. Sí, pero yo te pregunto, ¿Dios es benevolente y maravilloso porque le salva a él y se mueren todos los demás, incluida su madre? No, yo creo que no hay esa cuestión de benevolencia, de involucrar, simplemente un reconocimiento de una situación. Cuando él dice a Dios, tú, yo estoy en tus manos y tú me estás dando esto, sería como decir que solo Dios cuida a aquellos que se acuerdan de él. ¿Sería un padre tan exigente? Dios sería tan exigente como para pensar, podríamos pensar que Dios se manifiesta solo en aquellos que se acuerdan de él. Dios está en forma de rayo increíble, o Dios está en la quietud de la soledad también. Él ve a Dios siempre en las cosas que son tremendamente agitadas, pero no ve a Dios cuando el mar está en calma. ¿Queremos ver a Dios en la agitación? Necesitamos que Dios nos esté poniendo todo el día pruebas increíbles, que es lo que piensa para poder llegar a algún sitio. El hombre está condenado en su vida a tener que vivir experiencias tremendas para llegar a lo que quiere llegar. Yo creo que el hombre ha nacido con un propósito, y si el hombre no se plantea ese propósito cada momento y se enfoca en él, está perdido. Y eso lo creo firmemente. Yo, Joaquina, entiendo lo que dices en relación con el propósito. Entiendo cuando has dicho que va detrás de las cosas, todo eso. Ahora te pregunto, ¿dónde tenía que haber tenido el propósito y para qué hubiera querido que su padre se muriera? Vamos a ver. La película de lo que te habla, y para lo que está puesta, no puedo decirte para lo que está puesta, pero para lo que yo la identifico y para lo que me ayuda, es
que cuando nosotros hacemos propósitos que están fuera de nuestra línea de realidad y lo hacemos única y exclusivamente por dinero o por intereses que están fuera de nuestra alma, lo normal es que acabemos viviendo experiencias que no son las que queremos, ¿no? Cuando nuestra alma no está refinada o no está pulsando los valores que tenemos para ponerlos a nuestro servicio, pasamos por sacrificios incruentos. Y para mí eso es un error del hombre. El hombre piensa que las relaciones le tienen que costar. Por ejemplo, la mayoría de las mujeres nos enamoramos de los bichos más grandes que hay en el mundo. Vemos a un hombre que nos quiere, amable, que nos mira con amor y decimos, ¡ay, qué aburrimiento! Este me fustiga, me golpea. ¡Ay, este me encanta! Es una forma de ver a Dios en los seres humanos un poco compleja, porque al final acabaremos pensando que todos los seres humanos son malos. Pero nos gusta la agitación. ¿A qué almas les gusta la agitación del mal? A ella. Pero ¿a qué almas nos gusta la agitación del mal? A las que no estamos dispuestos a ver nuestros propósitos como un camino donde podemos llegar a él sin ningún dolor. Yo os hago una pregunta. ¿Os habéis planteado alguna vez cuando abrís una puerta si tenéis problemas para abrirla? Vais a la puerta y la abrís, ¿no? Ahora imaginaros que está cerrada y no tenéis la llave. Y hay que hacer algo más. Si no te vais a tener la llave y necesitas salir y no hay otra posibilidad, pues tendrás que ver cómo abres esa puerta a las fuerzas, o de pronto decides que te quedas quieto y esperas a que alguien te la abra. No importa. Pero si la mayoría de nosotros pensamos que la vida es una puerta cerrada, además de hierro, que no tiene llaves y que necesitamos que alguien venga a abrirnosla, estamos perdidos. No sé cómo es la vida con vuestros padres, pero seguramente será como la de él, dándonos todo el rato clases particulares, ¿no? De lo que tenemos que hacer y cómo lo tenemos que hacer, y las clases particulares son, haz esto que yo no lo he podido hacer igual, o sea, son clases particulares raras, ¿no? No es, yo he caminado muy bien y ahora caminas muy bien, sino yo he sido una desgraciada, tú no lo seas. Yo he bebido, pero tú no bebas. Yo me he drogado, pero tú no te drogues. Yo no estudié, pero tú estudias. O sea, es siempre como dándonos charlas interesantes. Para los que no sois madres, lo haríais también, o sea, que no os preocupéis. Bien, entonces, si nos encontramos con un padre que de pronto cree que con 11 años, o sea, que a su hijo le tiene que llevar a una piscina en la mitad de no sé dónde de tal, y le pone el nombre de la piscina. O sea, que padre se las trae, ¿eh? Normal. Bueno, mi padre hizo lo mismo. Se murió mi hermano y me puso Joaquina, o sea, que vamos castigados con los nombres, ¿no? Entonces, lo que es importante en la película es, hay una persona, está cogiendo valores, está aprendiendo cosas, va caminando por ello y de pronto su padre decide su destino. Todos los que estamos aquí, nuestros padres han decidido nuestro destino, al menos de lugar. ¿Estamos de acuerdo? Y cuando se encuentra con ello, empieza a encontrar sus valores. Vamos a olvidarnos de las partes que pueden ser muy obvias y no pensemos ni que su padre le ha buscado, no. Pensemos nosotros metidos en un barco. Y vamos en ese barco sin saber a dónde vamos. No hemos decidido entrar en él y el barco, como habéis visto, se hunde y se sobra. A partir de ahí empieza nuestra vida. ¿Cuántos os habéis identificado con la vida de él? Todos. Hombre, todas no os veo yo con tigres, pero os veo parecidos, ¿no? Bien, entonces, ¿de qué y por qué llora cuando se va su tigre? De que no le dice adiós. ¿Qué es el tigre? ¿Qué es el tigre? El tigre son todas sus cosas. Es el miedo, es la agresividad, es la maldad, todas las cosas que él lleva dentro. Y cuando ya no necesita verlas, ¿qué hace? Se va. Ya no necesita verlas, ya las vio, ya las tocó, ya las alimentó, ya su camino no tiene nada que ver con esto. ¿Cuántos de nosotros queremos despedir al tigre? Sin haberlo aprendido nunca se va. ¿El nombre de ese vivir el Calvario
¿Podría haber superado el tigre o no tienes que superar el tigre sino tomar? Mi punto de vista es que no tenemos que sufrir, pero el tuyo puede ser otra cosa. Si tú sabes abrir la puerta y vas a abrir la puerta y tienes la decisión de abrir la puerta se abre. Casi antes de que llegues ya se está abriendo. Pero si tú crees que cuando vas a abrir la puerta la llave está echada, es de hierro y tú no la puedes abrir y necesitas ayuda, es un calvario hasta que vas a la puerta y hasta lo que vives y consigues que alguien te abra la puerta. Es una decisión. Y aquí sí entra el elemento de Dios. En la medida que tú estás mirando la divinidad de Dios y haces todos los días comportamientos que tienen que ver con tus valores divinos, la experiencia siempre es maravillosa. Si lo que estás pensando es que la bondad es mala, que el razonamiento es malo, que lo que nos hace diferentes. Nosotros somos 5 esencias, nos guste o no. Somos una esencia física que nos contiene, somos una esencia emocional que nos mueve, somos una esencia racional que le da el sentido a estar aquí, somos una esencia mental que hace que nuestros proyectos los llevemos a término, pero somos una esencia totalmente espiritual que nos habla de estar al servicio y de estar al servicio del amor. Si nos perdemos en alguna de estos movimientos, no seremos felices en pareja, no seremos felices con nuestros hijos, no seremos felices en nuestro trabajo, todo se perderá. Hay unos momentos en la película de éxtasis, de felicidad en él, tan tremendos que son cuando encuentra respuestas, cuando va más allá, no cuando está venciendo, no cuando está luchando, sino cuando todo se pone en calma y de pronto se encuentra. ¿Cuál es el punto más importante de la película? La relación que tú tienes con tu enemigo interior, la relación que tienes con tu sombra. Este es el tema de la película en nosotros. La relación con tu tigre. No hay más tema en la película. ¿Qué representa esto? La isla son esos momentos donde tú llegas y puedes recular cuando ya estás medio perdido, parece que la vida te da un poco de calma, aparecen cosas a tu alrededor que te provocan un poco de calma, pero en realidad son ficticias. Tienes que seguir en tu lucha. Y si no revisamos nuestro tigre, estamos perdidos. Esa es toda la película, toda entera, de lo que habla es de ese desdoblamiento entre tu mal y tu bien, entre lo que te da miedo, tu relación, entre lo que te permite o no. Y cuando él dice, si vamos a estar juntos solo puede haber comunicación, nos dice la única solución para nuestra vida. Comunicarnos con nuestro interior profundamente. Sin juzgarlo, sin temerlo, sin pensar que está cogiendo lo mejor de nosotros mismos. Daros cuenta que el tigre iba en la lancha y él estaba fuera. La diferencia es tremenda. Le dio todo el poder a la parte negativa de sí mismo y no a su parte positiva. Pero cuando iba a matar al tigre, ¿qué pasó? Que todavía no podía matarlo, todavía era él. Todavía en los ojos del tigre estaba él. Ahí es cuando hay dos cosas importantes. Cuando ya consigues superar al tigre, el tigre ya no puede matarle, no le come, ¿no? Esa es otra cosa importante. Un tigre que está muriéndose de hambre te estaría comiendo, ¿no? Ahí es donde se nota que no es un tigre, sino que es él mismo en la propia película, ¿no? Entonces, lo que sucede ahí, que es maravilloso, es, bueno, voy a quererte porque en realidad somos lo mismo. Fuera y dentro somos la misma cosa. Ahí es cuando se aman. Cuando se da cuenta que los dos están exhaustos. Que el mal, cuando le vences, pierde toda su categoría, pierde toda su fuerza y ya no tiene que hacer nada de ti. A partir de ahí, él, cuando sale y llega, el tigre ya no existe, ya lo único que hay en él es bondad y lo único que hay en él es felicidad. Y entonces encuentra, vuelve a su esposa, tiene sus hijos y su vida es la que él quiere tener. Ya está. Ahí necesitamos llegar. ¿Qué hacer con nuestro tigre? Decide entrenarlo, ¿no? Es una opción, conocer y manejar ese tigre, ¿no? Sí, pero yo hablo de que lo conozcas primero porque no se trata de que manejes el tigre sin conocerle. Tienes que saber qué carne le gusta, que no se la puedes dar en la mano, porque si le das en la mano se convierte en te muerde.
Es que a veces convivimos tan felices con el tigre, tan felices, que no nos damos cuenta de que el tigre en realidad está cogiendo terreno y cuando queremos darnos cuenta, eso es como cuando te has dado cuenta que tu pareja es un asesino de ti, pero cuando le vas a dar la dentellada para despedirte, de pronto dices, pero si es que estoy yo ahí todavía, que me mate otro ratito. Y así. O con la persona que, para mí las parejas son personas, ¿no? No son ni hombres ni mujeres, sino los seres con los que estás. Y el símbolo del pez que él tira y luego regresa, y luego hay una estampida de peces que viene y se puede alimentar el tigre. Bueno, lo que va sucediendo en la película es que la vida no te permite perderte mientras que tú estás haciendo tu trabajo, te va dando cosas. Te va dando cosas que no son las que tú quieres, no son las ideales, porque tomarte un poco de toro, ¿sabéis que toro es el bonito crudo en Japón, ¿no? Ese atún, él no se quiere comer los pescaditos pequeños, se quiere comer el atún grande y hacerse un toro ahí y demás, ¿no? Pero luego se da cuenta de que él no se lo va a comer entero y lo quiere compartir consigo mismo. Esa convivencia que existe entre el mal y el bien permanentemente y al que le vas dando tantísimo sentido, hay que tenerlo muy en cuenta, porque es muy importante que tú le des de comer a tu mal manejándolo tú. Vas a estar aquí, vas a venir por aquí, ahora te vas a presentar aquí, ahora vete por allí y ahora descansa, ¿no? Hay un momento en la película increíble que es cuando empieza la tormenta tan grande, y entonces le dice a su mal que mira a Dios. Pero el mal no está preparado para mirar a Dios. ¿Y qué le pasa al tigre en ese momento? Que se ahoga, ¿no? Que se ahoga. Y entonces le dice, espérate, todavía no estás preparado para ver a Dios, ni yo estoy preparado para que tú te vayas. Todavía tenemos otro trabajito que hacer aquí. Entonces esos momentos que notas luminosos, que parece que estás tocando el infinito y que ya puedes desprenderte de lo que no vale, si no has hecho todo el trabajo, hay que volver a poner la lonita, a meter al mal otra vez, a darle el cuidadito y a darle de comer. Otra vez, no sé quién se ríe. ¿No? Bueno, es que es así de claro, ¿no? Lo visteis. ¿No? Que dice, ven, que vas a ver a Dios. Como tu mal va a querer ver a Dios, ¿no? Ni quiere que lo veas tú, ni quiere que lo vea el otro. Entonces se da cuenta, oye, he sido malísimo contigo, te he puesto en este riesgo, voy a taparte otro ratito más para que sigamos juntos. O sea que, porque Dios esté ahí, si nosotros no hacemos acciones divinas, no se cumple el trabajo. Pero no queréis hablar de vosotros, queréis hacerme hablar a mí. Y lo que se trata es de que si veis vuestro tigre, y cómo está, si le tenéis ahí acorralados y todavía, si le vais a dejar ya en México. Bueno, México es un lugar maravilloso para dejar todos los tigres que tenemos. Podemos hacer un viaje comunitario, nos vamos juntos, dejamos al tigre y volvemos. Porque México es un sitio ideal para esto, ¿eh? Yo os lo digo, que es mi casa. A ver. A la hora de dejar el tigre, deberíamos de plantearnos por qué encontrarlo, porque al inicio vemos unas imágenes bíblicas. Vemos unas aves que se mueven gentilmente, vemos unas gallinas que pasan, vemos unos monitos que están ahí. monitos también abajo, viendo el mundo al revés. Vemos Ese es el paraíso. Es el paraíso del que salimos. ¿Y por qué abandonamos eso tan fácil? Bueno, es que Dios dice, ir a jugar un rato, que no estáis preparados para tanto disfrute. Y entonces nos dice a jugar, ¿no? Imaginaos por un momento que tenéis una habitación en casa, la habitación tiene todo paredes, no tiene nada, es totalmente paredes, y tenéis como una especie de ¿cómo se llama? ¿Tatami se llama? Tatami, y ahí dejáis a vuestro niño, ¿vale? Y le dejáis jugando. Estaréis aquí y estaréis tranquilamente a lo vuestro, y vuestro hijo estará en tatami, no os preocuparéis para nada de él, porque no le va a pasar nada, ¿no? Entonces, Dios nos ha dejado en el tatami, y nos ha dejado sin ningún riesgo. Pero el niño de pronto empieza a pensar que todo lo que ve es igual, y entonces empieza a imaginarse que entra hay un niño malo y que se pega con él y que se hacen sangre y entonces le pega mucho y acusa a su madre y le da envidia y todo este tipo de cosas, y en esa habitación vamos construyendo nuestra metáfora. Pero seguimos estando en el Edén, solamente que no nos damos cuenta.
interpretación de la danza de la joven que baila. Conoce y entiende todos los gestos, pero hay uno que le pasa desapercibido, que no le entiende la pregunta. Ese gesto es la parte de ella con la que él no comulga todavía, que él no conoce de ella. Esa es la exploración. O sea, es el ejemplo de cuando te encuentras con una persona, todo lo que tiene esa persona para que funcione tiene que ser afín a ti, todo, y lo tienes que conocer todo, y el camino por ella es esa otra cosa que es buena, que es desarrollo. A ver si lo entendemos, ¿eh? Lo vuelvo a repetir. Cuando nos encontramos con alguien es porque es como nosotros, tiene nuestros valores, todo igual, todo igual, todo igual, pero tiene algo más que vamos a aprender. Y nosotros tenemos algo más que vamos a aprender. No es daño, no es dolor, no es nada de nada. ¿De acuerdo? Si notamos que no es así, entonces hay que ir a aprender el baile primero, a ver si me interesa. El primer paso. Pues no lo conozco, pues me voy a estar una temporada hasta que lo aprenda. Pero no me voy a acercar. Hasta que no lo aprenda. Ojalá no os acerquéis mientras que no os deis cuenta que todos los bailes los conocéis. Yo me puedo acercar a todos vosotros porque conozco todos vuestros bailes menos uno. Y ese es el que me enseñáis, ¿no? Ahí lo que habla es de ese simbolismo, de cómo tu relación amorosa tiene todo lo que tú tienes, pero te experimentas creciendo en ella. ¿Le gusta? Vale. Gracias. Para los que tenéis Facebook, he abierto una página que se llama Joaquina Fernández, personaje público, donde escribo todos los días. Pequeñas historias. Una la han visto 953 veces. ¿Qué os parece? ¿En un día? Qué buen plan. Hablaba del amor. Muy bien. ¿Alguna cosa más? También la ayuda de la fe, Bueno, yo creo que le ayudan los valores. En ellos está la fe, está la esperanza, está todo lo que he aprendido de Dios en todas las... El haber estudiado el karma le ha ayudado mucho, ¿no? Para entender que lo que está pasando es un proceso que necesita. El haber entendido el sufrimiento y la cruz, pues le ayuda también a pensar que la vida tiene que ser una cruz. Se nos olvida la resurrección casi todo el tiempo. El entender, como entienden los judíos, que Dios manda mensajes y símbolos, le ayuda muchísimo a mirar todos los símbolos que están viniendo hacia él. Y luego Alá, que es, os puedo decir yo que no sepáis Alá, ¿no? Que es lo máximo. Sí, sale en forma de chico que come el arroz, pero no para mí. Bien. ¿Vale? Sí. Entiendo que al diablo no le podemos dejar matar, ¿no? O sea, hay que dejarle ir, pero no pasa nada, porque hay un momento donde le salva, y está de fuera, y le está... Al tigre no solo no se le puede matar, sino que solo se muere cuando tú mueres tú. O sea que cuando tú decides... El tigre tiene tres posiciones. Una posición en la que está en desventaja con respecto a ti, una posición en la que está en ventaja con respecto a ti, y una posición en la que se va. La primera posición es la que vive estando con sus padres, pues el tigre está ahí y él va y le toca y su padre le dice el riesgo que tiene y lo dañino que es, la sombra y como el daño que hace, que a seres indefensos los destruye, ¿vale? Que a él no le ayuda lo suficiente esa imagen. Luego tiene el momento del viaje donde el tigre le ha poseído y está por encima de él, y luego está cuando se va. La intención de donde deberíamos de llegar todos es a verle, descubrir todo, o bien por las experiencias pasadas o por las que estamos teniendo, y convertirle en un ser totalmente apropiado y superado para que se pueda ir. Pero hay que verle en todas sus dimensiones, ¿no? Cuando dice que el hambre ha cambiado su forma de ser y se ha encontrado con alguien que no era él, o que creía que no era, ese es el punto, ¿no? El tigre necesita ver todos los perfiles de ti para saber dónde estás y cómo eres. ¿Qué tal, Aitor? ¿Te gustó? Todavía estás ahí en la cosa esta. ¿De dónde tengo el tigre? ¿Dónde tengo el tigre? Tienes que mirar donde se supone, tener que ir donde hacer algo que se supone
No, el tigre no hace daño. El tigre tiene... ¿os habéis dado cuenta cómo está el símbolo? El tigre tiene primeramente unas rejas, que es donde está el tigre. Tú las abres para que entre en tu vida, si no, no tendría que entrar, las abres tú. Entonces viene, pero siempre hay unas rejas que te protegen del tigre. Cuando lo tienes que experimentar, porque decides experimentarlo en toda la maldad, el tigre ya está fuera y entonces ya a ver quién gana. El tigre se pone en forma de deseos, en forma de debilidades, de sumisiones, de mil cosas. Fuera del sitio ya se muere. ¿Quiénes habéis visto la película? ¿La habéis visto así? Yo lo había visto como el trabajo con la sombra. Lo que me ha sorprendido de lo que has dicho es la posibilidad de traspasar la puerta sin pasar por todo esto, ¿no? Yo había visto la parte del tigre, la había visto como la parte más consciente, ¿no? La parte de la historia. Bien, imagínate que tienes al lado tuyo una persona, ¿vale? Imagínate que tienes a Maite, ¿vale? Y no la estás mirando. Tienes a Maite, no la estás mirando, pero tú dentro de ti tienes dolor y entonces Maite la ves doliente. Dentro de ti tienes maldad y entonces la ves mala. ¿Qué me va a hacer? ¿Qué no va a hacer? Pero imagínate que dentro de ti tienes profundo amor. ¿Cómo vas a ver a Maite? La sombra, en la medida que tú la miras y te das cuenta que es tuya y que tú estás poniendo en los ojos de los demás lo que es tuyo, ya no es la sombra, ya es la luz. Entonces ya no necesitas pasar por el calvario. Si yo me doy cuenta de que la estoy viendo a ella de una manera porque yo estoy así y me trabajo a mí, ya no tengo que hacer daño a nadie. Lo que pasa es que él parte, comentábamos antes, del Edén, que en su infancia parece como si estaba... Todos hemos vivido el Edén. Si tú coges a un niño pequeño, no puedes pensar que ese niño no está en el Edén. Está en el Edén hasta cuando su madre le maltrata. Sigue mirando a su madre con un amor infinito, buscando eso que le va a dar de una forma totalmente entregada. Todos partimos del Edén y todos partimos de un principio que tanto me cuesta que podáis entender. Solo el autoconocimiento te impide vivir la sombra con dolor. Solo. Cuando tú proyectas en el otro lo que te pasa a ti, siempre va a estar el dolor. Sea que le proyectas una bondad que no tiene, sea que le proyectas una maldad que no tiene, porque a Maite la puede interesar ir hacia allí y yo considerarlo que es malo, porque yo quiero ir hacia allí. Pero eso es lo que su vista y su vida le ha hecho. Cuando yo pienso que ir hacia allí es correcto y ir hacia allí es malo, estoy proyectando que mi vida la tiene que vivir todo el mundo. Mi sombra es mía, no es la de nadie más. Mi forma de entender el mundo es mío. Yo he partido de mi Edén particular, no del tuyo. Yo he partido de una experiencia personal, no de la tuya. Yo he partido de unos padres que me han dado unos mensajes que no son los que te han dado a ti. Todos mis ojos, absolutamente, están contaminados, todos, de lo que yo he aprendido. Y todos mis ojos tienen la pureza de lo que yo he aprendido. Por igual. Si yo lo proyecto sobre ella, estoy cometiendo el error más grave de mi vida. La sombra no existe cuando la pones la luz. Y si tú pones la luz sobre tus actos, que quedarán reflejados por cómo tratas a los demás o por cómo te miras en los demás, tu vida no necesitará pasar lo que ha pasado. Ni tu vida, ni la de nadie. Daros cuenta, ¿cómo nace el Dalai Lama? Si pudierais ver los significados tan enormes que tienen las religiones, ¿cómo nace el Dalai Lama? El Dalai Lama nace ya sabiendo que es Dalai Lama y todo lo que le pasa es bueno para él. Todo. Le dan los conocimientos, le dan todo. Su vida es auténticamente un lugar de aprendizaje y de gozo, porque saben para qué ha venido. ¿Qué nos hace pensar que el Dalai Lama es un ser que tiene que conocer para qué viene y nosotros no? Demos un sentido trascendente a nuestra vida. Aquí nace Jesús. Y nos guste o no, Jesús tuvo todo lo que necesitaba. Iban a matar a niños y a él se fue. Necesitaba una cosa y él la tuvo. Toda la información para vivir lo que él quería, para llegar a los 30 años y hacer lo que él quiso. ¿Qué nos hace pensar que nosotros no venimos con un guión escrito?
con que te mires 5 minutos y te des cuenta los pulsos que tenías de pequeña cuando querías irte a África a salvar a los niños, o cuando querías ser monja, o papa, o general de brigada, ¿qué importa? Ya tenías una llamada para hacer algo, y de pronto todo se oscurece. Y le pones al otro, tú no me quieres, y le pones al otro, tú me dejas, y le pones al otro toda la basura que tú llevas dentro. Démosle un sentido trascendente a nuestra vida, y Dios nos pondrá en el mundo todos los medios para conseguirlo. De eso doy fe. Cuando estaba sentada ahí atrás, viendo la película, pensaba, Dios mío, esto era lo que quería hace tanto tiempo. Tener un lugar donde poder hacer cine con mi gente, ¿os acordáis? De poder estar con ellos, de compartir. Miraba vuestras cabezas y decía, ¡wow! Pero si yo hubiera puesto el foco en eso desde el principio y no en las dudas, ¿cuánto hubiera tardado en tenerlo? Para llegar a tener este sitio he pasado por su sitio mucho. He tenido mi tigre, mi hiena, ni te quiero contar el mono y la mona, y la cebra rota. Porque el foco se pierde en un montón de dudas y en un montón de miedos. Pero en realidad se pierde por no querer hacer el esfuerzo de llegar a un lugar. Quizá porque piensas que si llegas al lugar ya se ha hecho todo, ¿no? Yo digo, no hemos hecho nada, ahora necesitamos que lo puedan ver mejor. Quiero que estos tengan un poquito de altura y que lo puedan ver mejor. John, ¿se podría hacer? Que tenga, sí, para que lo podáis ver mucho mejor. Entonces, esa es la cuestión. Bien. Yo quiero que evitéis el tigre. La hiena, la cebra. La cebra son todas las personas a las que habéis roto las piernas. Toda la gente a la que la habéis maltratado, o la hemos maltratado. Toda la gente a la que hemos visto débil. Toda la gente que la hemos utilizado de carnada desde que nos hemos encontrado con ella. La hiena son las personas que nos han dado dentelladas, fuertes, o bien porque no las hemos entendido, o porque tienen otra forma de vivir y que nosotros al final hemos considerado que eran malas. La mona es toda la parte femenina nuestra que nos ha ido defendiendo, porque al final no es suficientemente fuerte, porque nuestra parte femenina no es lo suficientemente fuerte, y al final los elementos más agresivos la matan. Y el tigre es nuestro lado de trabajo personal en estado puro, que podemos dominarlo desde el principio, porque podemos vivir sus dentelladas o el miedo a sus dentelladas desde el principio. Todo depende. ¿Alguna pregunta? John, participa, porque esto siempre sin ti. Sin ti esto es muy aburrido. Pues a mí me ha encantado la peli. Estoy aquí como el Papa en el balcón. Yo lo he visto con la última versión de todo lo que has explicado, con la última versión, ¿no? Como realmente es el camino interior, y además lo único con la última película que vimos aquí, que era En busca de la felicidad. Porque él al final es lo que va haciendo. Y en eso, ahí yo creo que es donde hablabas del destino de la Dalai Lama y todas estas cosas. El destino de la mayoría de las personas es ser feliz. Entonces él empieza una vida normal, donde hace aprendizajes externos, y llega un punto en que conoce a una persona que seguramente se va a casar, seguramente va a tener 2 hijos, pero algo ocurre que tiene que empezar ese camino interior que al final le va a llevar al mismo sitio, a casarse, a tener 2 hijos, a tener una familia, pero desde la felicidad, ¿no? Y entonces ese camino interior, que es a partir de que está en la balsa, es lo que me planteo yo en la película, exactamente en qué momento de ese proceso estoy yo, ¿no? Porque yo, como he interpretado a los animales, es un poco distinto a ti, ¿no? Yo veía que en la balsa, que cuando empiezas a mirarte dentro, las cosas que aparecen son evidentemente la hiena, que es el mundo más... La tuya se te atasca, yo. Sí, sí. La hiena se te atasca. La hiena, que es como la parte como más física, la que nos impide ver otros, la que está dando dentelladas, la que hace que el dinero no nos llegue a fin de mes y entonces estamos ahí machacados. Todas esas maldadillas, pero no son maldades muy profundas, son maldades de supervivencia. Luego está la cebra, bueno, la hiena, el cocinero hiena. Luego está la cebra, que es como la parte más emocional, ¿no? Es la parte madre, doliente, con las piernas rotas, la parte ahí como... El mundo es emocional, que siempre está ahí un poco molestando porque no hace nada, pero tiene que estar ahí. Y está ahí la madre. Bueno, yo como veo las cosas, ¿vale?
Y luego está el mono, que es el chaval este budista, que es como la parte espiritual, ¿no? Entonces, a mí lo que me enseña la primera parte de la escena del bote es cómo cuando la hiena está inquieta, cuando realmente las cosas físicas y de supervivencia nos molestan, lo primero que nos cargamos es la parte espiritual. Damos 4 bocados y, como tú bien dices, es muy difícil mirar a Dios cuando no llegas a fin de mes, cuando te duelen las muelas o cuando estás enfermo. Lo primero que matan es el lado femenino. No, está ahí medio moribundo. Aguanta ahí un rato. No. Al primero que matan es a la cebrita. Bueno, vale. La mata la propia hiena. No te vayas, no te vayas. No. Pues las emociones igual. Si estás en el mundo de la realidad peleándote con la supervivencia, las emociones desaparecen, después desaparece lo espiritual y al final te queda solo eso, que yo creo que es donde estamos muchos de nosotros, en el vivir día a día sin pensar más allá, sin pensar en nada más que vivir día a día, hasta que aparece el tigre. A mí el tigre no me gusta llamarle tanto sombra porque yo creo que los conceptos son diferentes, pero sí es esa parte que reúne todas esas cualidades que has dicho. Y hasta que no entendamos esa parte realmente no caminamos. A mí lo que más me ha llamado la atención de la película y más me ha costado entender es los 2 momentos de la peli donde podía haberse librado del tigre. Porque qué fácil habría sido dejarle que se ahogue y qué fácil habría sido, y esa también me ha costado más todavía entender, bueno, el tigre en la isla tiene agua, tiene comida, te vas y le dejas ahí porque no se va a morir, ¿no? Entiendo la primera, que sería como la renuncia al camino de conocimiento personal, ignoras que el tigre existe y luego vuelves al inicio, donde no, mi vida está genial porque no hay tigre, ¿no? Y entonces admites que realmente hay un tigre porque ya le has visto los colmillos y le dejas entrar. Pero luego llegas a otro momento donde ya te crees que has hecho 4 cursos de autoayuda, te has leído 3 libros y has ido a un par de cursos de Joaquina, donde llegas a la isla... Bueno, yo donde llegas a la isla y dices, bueno, este es el momento, yo ya me conozco, yo ya sé todo lo que tengo que hacer, he aprendido de mí lo suficiente como marcharme y dejar al tigre ahí, ¿no? Y entonces al tigre no se le puede dar esquinazo, evidentemente. Y entonces hay que llevárselo consigo hasta que él solo se vaya, que básicamente el tigre siempre se va hacia adentro. Y eso es lo que he visto. Mira, y ves, siempre me apasiona, por eso nosotros tenemos tantos ratos juntos, ¿no? Bueno, y también he visto que yo todavía estoy en la balsa, pero todavía estoy con la hiena, con el otro, con toda la movida. Y dando dentelladas a la cebra, me he dado cuenta que dando dentelladas a la cebra. Bueno, me encanta tu lectura, si él no hubiera matado el lado femenino posiblemente, si no matásemos el lado femenino posiblemente hubiera encontrado más ingenio. No, el tigre vive gracias al lado femenino, porque come cebra bastante tiempo de la peli. Bien, pero entendemos que el tigre es todo esto y no es parte de esto. No es que tiene un trozo que está, no es que tiene la agresividad, sino que también tiene la fuerza, que tiene la voluntad, que lo tiene todo junto. ¿Cuántos estáis como yo metidos en la balsa todavía con la hiena? No levantan brazos. Maite dice, no sé si me toca esto, yo si me toca lo siguiente. ¿Cuántos estáis con el tigre solos? Y bueno, los que estáis perfectos, me encanta. Esos todavía no se han metido en la balsa. ¿Quién no se ha metido en la balsa? ¿Cuándo se ha ido el tigre ya y le estáis viendo irse y ya sabéis que no va a volver? ¿Qué significa para vosotros los cineforum? Porque yo me voy siempre con los cineforum pensando, ¿les ayudará a ver algo diferente? ¿Y no pensáis que deberíais ayudarme a que yo vea algo diferente? ¿También? ¿Con vuestras preguntas, a que vaya más allá? No, hay cosas de la película que no he dicho, que son súper interesantes, pero... ¿Sí? La ballena. En el camino, cuando consigue recomponerse un poco de las circunstancias, viene una ballena de un coletado y las toca todo. Posteriormente, cuando hay una calma, viene la ballena que parece que va a pasar por debajo del bote y hace un círculo y se mete encima también. Y la dejas sin provisión. La primera vez. Pero la segunda pasa tranquilamente, se desvía, hay una visión desde arriba. ¿Qué sería para vosotros la ballena? En mi caso, son imprevistos, circunstancias que alteran y que otras veces en algunas circunstancias no son todas las cosas a las que nosotros les decimos que tienen la culpa de lo que nos pasa y así nos olvidamos de que es el tigre el que nos hace el daño. Son
las personas que están cerca, que nos agitan, las cosas que pasan a nuestro alrededor, que nos dan tremendos coletazos, que tienen fuerza, son cosas significativas, pero que de pronto nosotros les empezamos a decir que ya son los culpables de que no podamos comer, no podamos beber, no podemos existir. Que de alguna manera, durante un tiempo, nos hacen olvidarnos del verdadero causante de nuestros problemas, que somos nosotros mismos. ¿Y qué sería el ácido de la noche? O sea, que nadie habla del ácido de la noche. De las masas, digamos. No, de la isla. Con la noche todo se convierte en ácido. Puede ser la fusión, puede ser que... la mayoría de nosotros no utilizamos la noche. La noche es el momento más extraordinario para que nuestro sistema se relaje, encuentre el sentido y haga un trabajo más allá de nosotros. Cuando la noche no la utilizamos se convierte en el ácido de la noche, se convierte en la pesadilla, en la obsesión, en todo aquello que lo destruye todo. La pérdida de las emociones, la pérdida de nuestra masa alcalina, la pérdida de la masa más importante de nuestra vida. ¿Qué tal, Marta? Bien. Está guapísima. Me encanta. ¿Te ha encantado? Sí, a los mejores cineforos no, pero a los que venimos. De los mejores cineforos. Me encanta que lo vivas así. ¿Otros opináis igual? Bueno, dice Toñi, todos son buenos. Cuando algunos sois más participativos, le dais un sentido mucho más allá. Esto para mí lo que tiene de bonito es el símbolo, ¿no? Bueno, ahora tenéis una obligación de ver una película, vosotros solos, sobre la envidia. Yo creo que una de las cosas que nos impide la felicidad, que nos impide el camino, es estar compitiendo todo el tiempo con lo que tienen otros, con lo que otros consiguen, con los que otros son. Y yo os pediría que os planteéis hacer un ejercicio de revisión de vuestra envidia. Vamos a llamarlo envidia, vamos a llamarlo competitividad, vamos a llamarlo todo aquello que te hace estar mirando fuera de ti y no mirando lo que tú eres, que te hace llegar a no ser tú nada y pensar que los demás son mucho. La boda de mi mejor amiga. Sí. Igual no se llama así, voy a mirar. La boda de mi mejor amiga, ¿vale? Quiero que la veáis y además quiero que la veáis teniendo en cuenta algo muy importante. Solamente lo que os voy a decir. Solo lo que os voy a pedir. Olvidaros de si la película es graciosa o no es graciosa. Ver lo que hemos visto hoy y yo quiero que sepáis la fuerza más grande que tiene el tigre. Y la fuerza más grande que tiene el tigre es poner en los demás cualidades que nosotros necesitamos. Cualidades que nosotros necesitamos. Eso no es verdad. Nadie tiene las cualidades que nosotros necesitamos. Nadie. Nadie a nuestro alrededor tiene las cualidades que nosotros necesitamos. Las personas que están al lado tienen cosas que son suyas y nosotros podemos aprender de ellas, pero no las necesitamos. Lo que necesitamos está todo dentro. Y lo otro es simplemente para aprender. Aprender a nadar, aprender a volar, aprender a sentir, aprender a lo que queráis. ¿De acuerdo? Para los que tenéis problemas emocionales, el mes que viene, posiblemente, o el siguiente, empezamos con buceo, para que podáis trabajar las emociones y las podáis superar. ¿Vale? Pero ¿para qué quiero que lo veáis? Esta es una mujer ya entrada en años y de pronto su mejor amiga se casa. Y a partir de ahí va viviendo cómo su amiga la desprecia, o cómo su amiga no la valora, o creía que no la valora, y ella empieza a sentirse una basura y ataca con todo lo que ella es y lo que no es. Quiero que la veáis. Y quiero que la veáis para que veáis que esa es la circunstancia que hace que el hombre no sea feliz. La envidia. Solo la envidia. Porque con la envidia piensa que él no es. Cree que otro tiene lo que él no tiene. Entonces, como la siguiente vez no quiero trabajar sobre la envidia, sino quiero trabajar sobre la capacidad de convivir con toda nuestra especialidad, quiero trabajar sobre nuestra especialidad y cómo convivir con ella. Lo especiales que somos, lo grandiosos que somos y cómo convivir con ella. Entonces, me gustaría, ¿no?, que lo podáis ver. Para los que queráis venir el martes voy a trabajar cómo se fijan objetivos, va a ser un taller totalmente práctico, qué objetivo quieres, cómo se cumple y cuáles son los detractores de los objetivos.
En realidad hay que poner el foco en los detractores de los objetivos. Cuesta 80 euros, venir dos y son 40. O sea, son 80 euros para cada dos. Y lo que vamos a trabajar es los objetivos de este año, cuáles son vuestros detractores, encontrar los detractores y cómo se trabajan los detractores, para que los detractores no existan. Encontraremos el detractor más importante de cada uno de vosotros realmente contra los objetivos. Me encantaría compartirlo. Si queréis venir bien, si no queréis venir, pues no pasa nada, pero el precio son 80 euros para cada dos. Y cuando pasen unos días quisiera trabajar muy profundamente sobre los estragos emocionales de la Navidad, para que podáis curar todo lo que ha pasado en este tiempo y lo curéis de verdad, porque no os dais cuenta, las Navidades dejan un montón de emociones rotas dentro, un montón de emociones rotas. Por eso coméis más, por eso os enfermáis, por un montón de cosas, ¿no? En febrero empiezan los 5 elementos, os lo digo para los que estéis interesados. Y bueno, ahí estamos. Estamos felices. El día 24 empieza comunicación aplicada. Los que queráis venir para saber si os es útil o no, venir a verme. Y empieza coaching la semana no sé cuándo, pero empieza coaching. Para los que necesitéis saber algo, me lo decís, o tenéis amigos o lo que queráis, ¿vale? Y bueno, ha sido una mañana estupenda, con poca participación, la verdad, pero bueno. ¿Alguien me quiere preguntar algo para que me vaya feliz? Bueno, eso es para otro momento, pero la noche es para que todo lo que... Si tú no haces algo en el día y te lo llevas a la noche se convierte en tu calvario. Todos los objetivos sin cumplir en el día se convierten en tu calvario en la noche. El insomnio es por llevar cosas que no has hecho en el día que tú consideras que tienes que hacer. Esa es la causa del insomnio. No hay otra. Aparte de un desajuste de la melatonina cuando eso pasa, y del triptófano, pero ese es el problema. Por favor, pregúntenme algo. A ver, la que viene con la madre. Sí, cómo conseguir que tu madre no marque tu destino, eso sería interesantísimo. Cómo conseguir que no ponga su pelota en tu mano, ¿no? No lo hace, lo sé. Lo intentó, pero no lo consiguió. Y la mujer embarazada tan bonita que está ahí atrás. Señorita Cebrián, ¿cómo te lo has pasado? Muy bien. ¿Y el padre de la criatura? Muy bien también. ¿La vais a enseñar? ¿Es niño o niña? Es niño. ¿Niño? Qué buen plan. ¿Se va a dedicar al fútbol? Seguramente. Bueno, ayer el Barcelona y el Atleti nos dieron felices, nos dejaron felices a casi todos. Muy bien. ¿Algo más? Yo te quiero preguntar, ¡Oh, qué bueno! ¿cómo podemos mantener el foco de nuestros objetivos sin que nos distraigamos por el camino? La primera cosa que te tienes que plantear es cómo marcas el foco. El problema no está en mantenerlo, sino que cuando te planteas el foco sea real. Y para que el foco sea real tienes que conocer muchísimas cosas de lo que quieres hacer y sobre todo para qué lo quieres hacer. O sea, el foco es una luz que está alumbrando todo el tiempo a un lugar y que tú de pronto haces esto, haces esto, haces esto y siempre irás hacia donde está puesta la luz. Si cambias hacia allá, vas a ir hacia allá, si cambias hacia allá, vas a ir hacia allá. Lo importante no es cómo mantienes el foco, porque si lo que decides es real, el foco se mantiene solo. Hay una dificultad que tenemos las personas en general, y es que nos ponemos a hacer las cosas sin meditación. Por ejemplo, de pronto te da porque quieres hacer no sé qué cosa, y te pones a hacerla. Como no está consustancialmente analizada, vas a seguir por ella un tiempo y no vas a tener información de si te está dando lo que necesitas o no te está dando lo que necesitas, porque no ha sido analizado previamente. Entonces, el foco es imposible si antes no has hecho un análisis muy concreto de si ese es el camino, el propósito, etc. Tendríamos que tener como un propósito general e ir caminando todos los años sobre ese propósito general, algo que nosotros necesitamos conseguir y llegar a ello. Pero normalmente pensamos que hemos nacido en el mundo para la banalidad de vivir simplemente.
y no le damos un sentido. Yo te miro a ti y te veo tan maravillosa como Dalai Lama, tan maravillosa como Jesús, tan maravilloso como Alá, tan maravilloso como cualquier persona que le ha encontrado un sentido a lo que ha venido a hacer aquí. Entonces, O sea, no encontramos. claro, pero no lo has encontrado porque tú no te miras a ti. Miras todo el rato fuera de ti o piensas todo el rato que lo que tienes dentro no es meritorio. Pues si estás así, cuando te quieras dar cuenta de cuál es tu propósito, y los propósitos no son para los demás, que eso es lo más importante de esta película, los propósitos son para ti. Si te das cuenta, el camino interior que él hace, el camino de descubrimiento es suyo, y no hay nadie que participe, nadie es nadie. Y eso es lo importante. La mayoría de nosotros pensamos que hemos venido a salvar al mundo, a conseguir que los... Eso no es verdad. Y el camino lo hace solo. El camino lo haces solo en la medida que eres tú y tu percepción la que hace que mires lo demás. Estás mirando el mundo. ¿Alguna vez has hecho un dibujo de alguien que quieres? No. Yo os reto, bueno, no que hagáis un dibujo, os reto que os lleguéis a la persona que queréis y le hagáis una foto. Y miréis la foto. Y le enseñéis la foto. Primero la miráis vosotros. Veréis a una persona igual con la nariz más grande, más pequeña, la cabeza más grande. Veréis que lo que está en la foto no es la verdad, pero lo que vosotros estáis viendo, que hay otra cosa que está ahí. Eso es lo que es importante. Que realmente nuestra percepción cambia lo que vemos a través de lo que sentimos. Son como la foto, como la cámara de fotos que al final coge imágenes en las que no te identificas. Pues eso es. Entonces tu propósito es la foto que tú hagas de la realidad. Y esa realidad cuesta, si tienes que quitarle aristas, no tienes que quitarle, le tienes que poner algo, esa es la realidad. Sin ese propósito previo, el foco no existe. Puedes tener foco de voy a ponerme a cocinar y cocinar. ¿Cómo os levantáis por la mañana? ¿Os levantáis y vais derechos a hacer lo que tenéis que hacer, dais 4 vueltas, de pronto lleváis y se os ha olvidado algo, volvéis y tenéis que dar la vuelta, etcétera? Bueno, pues, o sales de casa y no te acuerdas de si has cerrado la llave, tienes que dar la vuelta, o te has quitado el fuego y resulta que no has apagado la llama. Mil cosas que de pronto te están demostrando que tú estás ausente totalmente. Me decía el otro día un niño, yo entro en clase y mi intención es estar atento. Pero en cuanto dicen una palabra que me recuerda algo mío, yo voy detrás de la palabra y cuando me quiero dar cuenta y vuelvo, ya lo he perdido todo. El otro día habló la profesora de caballo y me fui detrás del caballo. Cuando me quise dar cuenta ya había pasado casi media clase. Eso es. Si escucháis a niños, os daréis cuenta cuando están en clase, os daréis cuenta de lo que les pasa. Porque muchos de ellos el 80% de la clase la pierden. Pues el 80% de nuestra vida lo perdemos. De acuerdo. Y lo que yo quiero es que no lo perdamos. Yo lo intento, pero me resulta complicado el tema de centrar ¿De dónde la eres? atención. ¿De dónde eres? De aquí en Madrid. ¿Y has nacido en Madrid? Sí, después no tengo ahí mezcla de acento, pero sí. ¿Y tu acento de dónde es? De Madrid. El acento no es de Madrid. El acento es de fuera, no sé de dónde, pero el acento es de fuera. Pues sí. Es como ellos, que son de México. Puede ser que sí, que tengo ahí una mezclilla. El ejemplo de tu acento lo ponía para que te des cuenta, ¿no? Eres de Madrid, pero tu acento no lo tienes de Madrid. Te has ido detrás de un acento. Pero es muy fácil para mí. Claro, y para él, irse detrás del acento. Se iba detrás del acento. Entonces, si tú te das cuenta que te vas detrás del acento, mira detrás de que te das cuenta de cómo vas perdiendo el foco, ¿no? Si vamos a la Argentina hablamos como argentinos, si vamos a México hablamos como mexicanos, si vamos a Asturias hablamos como asturianos, o sea, vamos perdiendo el foco. Pero yo siempre lo he asociado al idioma, de que me gustan, por ejemplo, los idiomas. Bueno, Y este tengo no parece un idioma, pero está bien. quizás, Te ponía, era el símbolo, ¿no? Quería decirte que a veces hablamos fuera de nuestro idioma. Y entonces es muy difícil. Si tú miras dentro de ti y coges todas las cualidades que tienes y las coges con tu ser y las pones dentro, tú sabrás que con esas cualidades puedes hacer algo, pero no puedes hacer otro algo. Si tú no tienes cualidades para los idiomas y quieres aprender 5, pues va a ser difícil. Si tienes cualidades para los idiomas, puedes aprender 20. Esa es la diferencia. ¿Quiere decir que hay que tener cualidad para los idiomas? No. Quiere decir que si la tienes bien, si luego crees que la tienes que aprender y te cuesta, pues
¿Qué le vamos a hacer? Yo tengo una persona a la que quiero muchísimo, que lleva desde los 3 años en un colegio alemán. Tiene 18 en este momento, 15 de su vida, luchando contra el alemán. ¿Cómo hubiera sido su vida si suma el alemán, el inglés que ya conoce, el español, lo disfruta y se da cuenta de que la mitad de él es española, la otra mitad de él es alemana, la otra mitad, bueno, un cuarto es alemán, otro cuarto es inglés, otro cuarto es chileno, otro cuarto es español, etc. Y convive con todas esas cualidades y las disfruta. Después de 15 años estudiando alemán, traduce del inglés al alemán para hablar. Por la negación tan profunda que tiene a ese idioma. Eso es lo que nos marca. Si nosotros tenemos unas cualidades y luchamos contra ellas, es muy probable que no lleguemos nunca a ningún sitio. Hay que ir a favor de nuestras cualidades, no de las que nos faltan. Y además poner las herramientas que necesitamos para que nuestras cualidades crezcan. Muchos de vosotros no os dais cuenta que la cualidad que hay que incorporar para que la vida crezca es la comunicación. Mientras que no nos sabemos comunicar por dentro y por fuera, es un auténtico desastre. Entonces hay que saber trabajar esa comunión, ¿no? Esa comunicación con todo ello. Bueno, me gustaría llevarme algo bueno de esta mañana. ¿Me pueden compartir algo que haya sido bueno que me pueda llevar? Bueno, yo me alegro mucho de esta película porque además me la habían recomendado para ver. Con lo cual, me ha encantado. Muy bien, muchas gracias. Me encanta que os guste la elección de mis películas. Creo que soy buena eligiendo películas. Ya tengo elegida la siguiente, que sale dentro de un tiempo. Va a salir en esta semana o en la otra. ¿Esas palabras en voz baja me las pueden decir en alto? ¿Me las puedes decir en alto? ¿Esas palabras? ¿Las puedes decir en alto? Sí, lo que estaba comentando, el momento de la tormenta de los peces ahí, en ese momento que están ya él un poco, digamos, con ganas ya, no sé, de como que es el final y de pronto hay algo que le hace que, bueno, que el tigre tenga ya comida, que se quede un poco todo interiormente. Es que no... Cuando tú estás a punto de desfallecer, si tu vida... Una de las cosas que nos dice la película es que si tú tienes que llegar a un punto, vas a llegar, hagas tú lo que hagas. Aunque tú vayas a la contra de ti mismo. O sea, si tú tienes un propósito y tienes que llegar a ese propósito, todas las circunstancias te van a ayudar para cumplirlo si tú estás puesto en ello, ¿vale? Entonces, lo que es como nos vienen apoyos externos para poder llegar a donde queremos llegar. Por muy desfallecidos que estemos, si el propósito está claro, siempre vienen elementos que te ayudan a crecer. ¿Qué me puedo llevar? Bueno, Aitor. Ay, qué bonita. ¿Te llamas? Ángeles. ¿Ah, eres hermana? Sí, podría ser. Pues, yo reconozco en ti una gran profesional de esto, una persona que llevo muchos años en ello también y me llevo la impresión que primera vez te conozco. Dos cosas. No perder la fe, está difícil toda la vida. Y el cambio de pequeñas historias que va teniendo historias y no voy a cambiar nada. Esa esperanza que tiene, recordar que la palabra es esperanza, que es diferente de esperanza de fe. La fe no te hace moverte y la esperanza sí. Esa diferencia la tenéis que tener en cuenta. La fe es un ejercicio de tengo fe en que algo va a pasar y la esperanza es que yo hago cosas y van a suceder las que quiero. La esperanza es activa, la fe es inactiva. O la fe es contemplativa y la esperanza es activa. Bueno, yo creo que... Bueno, pero de lo que habla la película es de la esperanza. La fe la tiene él, está incorporada en él, pero no es la fe lo que le está haciendo. La fe es lo que le hace tener la capacidad de leer los símbolos, pero de lo que él habla y de lo que le habló su padre siempre es de la esperanza. Y la esperanza es un ejercicio tan diferente con respecto a la fe que sería bueno que la tuviéramos en cuenta, ¿no? Tú puedes tener mucha esperanza de que el mundo cambie, pero puedes tener mucha fe de que el mundo cambie. Si tienes esperanza es que vas a participar de ello. Si tienes fe es que crees que va a hacer algo. Yo quiero gente esperanzada, no gente con fe. Quiero personas que creen, pero que además tienen aplicada la esperanza a la vida. Que se ponen al servicio de él. Hay un momento de la película que dice nunca, jamás pierdas la esperanza. Y me parece maravilloso. Lo dice 2 veces muy claras además. Sí, porque yo, mayormente
y además lo apunté, ¿no? Porque en mi vida eso me hace no perder lo que quiero, los objetivos que quiero alcanzar. ¿Sí? Pues a mí es que me sorprende siempre de ti que, bueno, yo veo en la película, reflexiono sobre algo, en este caso estaba reflexionando todo el rato sobre mi capacidad de lucha, tal, luego tú le das toda la vuelta y dices, no, no es capacidad de lucha, es todo lo contrario. Siempre me sorprende. Bueno, yo te agradezco. ¿Algo más? Mercedes, ¿tú qué te llevas? Pues haber profundizado en una película que no la entendí, que terminé saturada de Killer, que no sabía de qué iba Killer ese, y que me ha ayudado mucho a meterle un poquito de análisis a lo que digo. A mí la película se me pasa como un viento. Vuelo en ella. Es tremendo. Tiene tantos matices. Me gustaría tanto pararme en escenas horas y horas y horas y horas. Hay escenas en las que estaría horas contemplando todos los significados de esas escenas. Por ejemplo, cuando está mirando desde arriba ¿cómo se llaman estos sitios? El ocenote se llaman, ¿no, John? Ocenotes, ¿no? Cuando tienen agua en la mitad de unas islas son ocenotes. Cuando está mirando al cenote y está viendo cómo la vida se destruye por el ácido y está viendo todos los elementos, el ácido es la luz, lo que está provocando esas luces, etc. Cómo de pronto tiene que darse cuenta que vivir de día cómodo y mal y teniendo que huir de la noche para no morirse no es el significado de su vida. O sea, ese momento tan increíble, ¿no? Todo eso que tenía vida durante el día se destruía a través del agua en la noche. Y sin embargo no le sirvió. No estaba dispuesto a tener una vida fácil durante 12 horas y tener una vida de ocultamiento, de ver cómo se mueren todas las cosas por la noche. Eso. Pero yo lo he visto más de una manera, para mí, mucho más compleja. Yo me tiro todo el día trabajando y lo que he hecho, como no está enfocado a algo, lo pierdo todo por la noche. Y vuelvo otra vez al día a hacer algo y como no está enfocado, es la vida de lo cotidiano, la vida de lo trashumante, la vida de lo de estoy haciendo y le digo al mundo qué hago, pero en realidad no estoy haciendo nada porque no está dentro de mi propósito. Me he puesto en este lugar en el que creo que soy la reina y desde este lugar yo lo que decido es, ¡ay! Tengo una vida súper activa y luego descanso por la noche, pero te das cuenta que por la noche se ha destruido todo. Me recordó muchísimo a la esposa de Ulises, ¿no? Que construía por la noche y por el día lo deshacía, por la noche para poder seguir esperando a su esposo amado y no tener que buscar a ninguno de los pretendientes que tenía, ¿no? Y es eso, que cuando no estás en tu propósito puedes tejer y tejer y tejer, pero la noche lo deshace. Esa escena, ese momento de destrucción de lo que había vivido como vida durante el día y ver cómo se va comiendo todo y lo destruye, es impresionante. Esa escena la repetiría montones de veces porque ¿cuántas veces me voy en la noche sabiendo que no he hecho nada? Sabiendo que por mucho que me diga que he hecho, mi vida está vacía. Entonces, tenemos que saber que hagamos lo que hagamos si no está en nuestro propósito, no hemos hecho nada. La noche lo destruye. Eso es muy fuerte esa película, al menos para mí. O sea que hay momentos increíbles de la película, ¿no? Que uno puede profundizar en ellos de una manera tremenda. El momento de su padre con el tigre. ¿Podríais recordar un momento donde vuestro padre os ha hecho ver una realidad con toda la dureza? Pues si no es vuestro padre, es la vida misma, ¿no? Cuando tú de pronto crees que alguien es estupendo, es maravilloso, estás creyendo, le has dado tu amistad, le has dado tu amor y de pronto te acercas y la vida te muestra que todo lo que creíste era mentira. Uf. Yo lo he aprendido a través de mi padre, otros lo habrán aprendido de otra manera, ¿no? Pero mi padre me ha enseñado cosas como esas durísimas, que al final dices, uff, ¿no?
Sí. Recuerdo que en la película mi pregunta fue, ¿realmente si él hubiera mantenido la percepción de la bondad, que no existía ahí el miedo, ¿no? ¿Hubiera sido posible otro camino? Cuando la vi la primera vez, ya sé que puede estar muy fuera de la realidad. No sé, es que no te he entendido, perdóname. Sí, cuando él se acerca a darle la carne al tigre, ¿no? En ese momento él dice que ha visto la vida en los ojos del tigre, que ha visto a Dios en el tigre. Bueno, se ha visto a sí mismo. Claro, pero si hubiera mantenido esa visión, realmente... Pero es que esa visión no es real. ¿Para qué quieres que mantenga una visión que no es real? El tigre es un tigre. ¿Qué vamos a hacer? Que ahora el tigre se convierta en nuestra damisela, que si hubiera sido muy maravilloso, que vayan juntos, que le toque la mano, que el tigre le mire con ojos de amor. Pues el tigre es un tigre, no vamos a cambiar al tigre. Luego habla de aceptar su naturaleza, ¿no? Pero me quedé con la duda esa. Bueno, entonces que eres... No, los perros tienen alma, los perros te hablan, te dicen que te quieren, los gatos también, pero no dejan de ser perros y de ser gatos. Tienes que vivirlos desde ahí, desde su mismidad, porque vivirlos desde la tuya es absurdo. John, ¿has estado bien? Genial. ¿Te llevas algo que te interese? Mucho.